Ahora sí, bienvenidos todos, los del Facebook también, Zoom y el Facebook. Vamos a ir empezando con el Shiur. Tenemos hoy el Shiur de la Parashá de Vayetze. Recordemos el contexto global. Jacob se llevó las bendiciones que originalmente iban a ser para su hermano y para poder escapar a la ira de Esav y también para cumplir con la orden de sus padres de casarse con una mujer que sea de la familia de Abraham. Jacob se va a Harán, a la Mesopotamia del Medio Oriente, a donde vivían, y ahí hace su familia. ¿Sí? La Parashá nos cuenta extensamente todas las vicisitudes de Jacob y sobre todo cómo construye su familia, cómo encuentra a su shidduch, su bashert, encuentra sus esposas, cómo se casa, encuentra primero una esposa, después otra, toda una historia muy interesante. La historia central es de que Jacob se encuentra con Rachel y hay un flechazo a primera vista, entienden que son el uno para el otro. Jacob inclusive le dice: voy a pedir tu mano a tu padre, le voy a pedir a Labán que acepte nuestro casamiento. Labán le dice: ningún problema, solo que esto no es gratis. ¿Cómo vas a pagar la dote de mi hija? Y Jacob dice: voy a trabajarte 7 años sin cobrar un peso. Todo ese trabajo es para pagar la dote de Rachel. ¿Yafé? Perfecto, un acuerdo conveniente para todos. En ese momento, ¿qué sucede? Rachel tenía una hermana gemela, melliza gemela, se llamaba Lea. Labán, en lugar de presentar a Rachel en el momento de la jupá, del matrimonio, entrega a Lea con tomó diferentes medidas para que Jacob no se dé cuenta hasta el día siguiente. Así fue. Jacob se dio cuenta recién al día siguiente. Acá en el medio, Jacob calculaba que Labán podía engañarlo y había hablado con Rachel de unas mitzvot especiales, 3 mitzvot que tienen más que ver con la parte femenina del judaísmo, con la pureza familiar, la jalá, las velas de Shabbat. Sin embargo, Rachel le pasó estas señales a Lea y cuando Jacob le pidió la contraseña, ella estaba al tanto de la contraseña, las voces eran similares, los rostros eran similares, recién al otro día se dio cuenta que era Lea. ¿Cuál es la reacción de Jacob? ¿Qué dice Jacob? Va y se queja, lo de Labán, le dice: Lama rimitani, ¿por qué me engañaste? Labán le dice: no fue un engaño. En nuestra cultura no se hacen las cosas de esta manera. No se casa primero la hermana menor y después la hermana mayor. La hermana menor es Rachel, se tiene que casar después de Lea. Pero no te hagas problema. Que pase una semana, casate también con Rachel y trabaja otros 7 años y vas a pagar también por Rachel. Muy bien. ¿Qué dice Jacob? Trato hecho. Perfecto. Pasa una semana,
Jacob se casa también con Rachel y ahora trabaja otros 7 años para pagar la dote de Lea, con la cual ya se había casado una semana antes. Muy bien, perfecto. Ningún problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? El problema que surge es que esto está prohibido por el judaísmo. El judaísmo no permite a una persona casarse con 2 hermanas. Sí permite casarse con 2 mujeres, o permitía, hubo una enmienda, hace más o menos 1000 y pico de años, hubo una enmienda, pero un hombre tiene permitido por la Torá de casarse con más de una mujer en diferentes casos y con la condición de que las 2 acepten la situación y que pueda mantenerlas. Y otras condiciones, pero nunca con 2 hermanas. Está prohibido. El pasuk dice, Veisha el ajotá lo tikaj. Un hombre no debe casarse con 2 mujeres. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Va a arruinarle la vida a los 3. Una persona que se casa con 2 hermanas está firmando el certificado de tener una vida miserable para los 3. Así dice la Torá, y sobre todo una vida miserable para las 2 hermanas que van a estar en constante competición por el marido, por los hijos, por la casa, por absolutamente todo. La Torá no lo permite. Esto no sería un problema, ya que la Torá todavía no se había entregado. Sin embargo, hay un pequeño problemita. Nos cuenta el Midrash, el Talmud, y vamos a ver un poquitito más adelante, es uno de los remazim, de las indicaciones que están en los versículos, que los patriarcas y las matriarcas cumplían toda la Torá ad shelo nitna. Cumplían toda la Torá aún antes de haber sido entregada la misma. No solamente las leyes centrales de la Torá, sino inclusive los temas que fueron después resueltos por los sabios, inclusive eso. Del versículo vemos que Abraham hacía Eruv Tavshilin inclusive. Ahí se pueden encontrar remazim, indicaciones de que Abraham cumplía con la famosa enmienda de los sabios de que cuando uno cocina para Shabbat o cuando hay 3 días, 2 días de Yom Tov y 1 de Shabbat, entonces se puede cocinar en Yom Tov e incluir dentro de lo que uno cocina también lo que va a comer en Shabbat. Para esto hay que hacer una declaración, que uno cocina de forma general, no para un día, para el segundo día y para Shabbat, sino que uno cocina de forma general para los 3 días, en Israel para los 2 días, que cocina todo mezclado, cocina fish, vamos a comer todo este fish que preparo, vamos a comer una parte en Shabbat y una parte en Yom Tov. Primero en Yom Tov y después en Shabbat. Y así con todo lo que quiere cocinar, hace un Eruv, declara que no está cocinando específicamente para un día o para otro, sino hace cantidades y se van a consumir durante estos 2 o 3 días. Que inclusive esto cumplía Abraham. Entonces, si ellos cumplían toda la Torá, ¿cómo es que Jacob se casa con 2 hermanas? ¿Cómo es posible que él se case con 2 hermanas? Hay una interpretación del Ramban, del Nachmanides, ¿sí? Que él dice así, que hay una conexión intrínseca entre la Torá y la tierra de Israel. Básicamente, él demuestra de que no hay una obligación de cumplir con la Torá y las mitzvot fuera de Israel. Que la obligación de cumplir con la Torá recae cuando uno vive en la tierra de Israel. Pero si uno vive en la diáspora, entonces las mitzvot se llaman únicamente tziyunim. Tziyunim vendría a ser puntaje o recuerdo. Es como cumplimos la Torá para recordar
para practicar de cómo sería en el momento que estemos, si Dios quiere, muy pronto en nuestros días en Israel, pero que no hay una obligación directa de cumplir la Torá. Lo hacemos y es de los jajamim, etcétera, pero no es una obligación total. Entonces, él dice, los patriarcas cumplían la Torá en Israel, pero cuando estaban fuera de Israel, no estaban obligados a cumplirlo y de hecho no lo hacían. Y trae este caso como una de las pruebas. Dice, Jacob se casa con 2 hermanas. Es muy importante igual recalcar el siguiente detalle. Uno podría decir, ¿por qué Jacob no se divorció de Lea para casarse con Rachel? Se da cuenta que lo engañaron, bueno, se divorcia de Lea y se casa con Rachel, no está casado con 2 hermanas. ¿Podría haberlo hecho? La respuesta es no. La prohibición de casarse con 2 hermanas incluye toda la vida, e inclusive si uno no está casado más con una de las 2. Por ejemplo, si una persona se casa con una hermana, se divorcia y al tiempo, inclusive 10 años después, quiere casarse con una hermana de esta mujer, no puede hacerlo. La única hipótesis que un hombre puede casarse con 2 hermanas es después del fallecimiento de su esposa. Si una de las 2 ya no está viva, puede casarse con otra. Pero mientras están vivas, aun si estuvo en el pasado casado con una de las 2, no puede casarse con otra hermana. 2, 3, 10, no importa. No puede casarse con otra hermana mientras su esposa o ex esposa está viva. Dice el Rambán, por eso Jacob, cuando llega a Israel, él se iba a divorciar de una de las 2. No llegó a hacerlo porque Rachel falleció. Rachel falleció cuando estaban entrando a Israel. Rachel falleció y por eso es de que Jacob no tuvo que divorciarse de ninguna de las 2. Pero él trae como prueba, dice que por eso no enterró a Rachel en Meharata Machpela, en la cueva de Machpela. ¿Por qué? Porque la esposa que él estaba casado alágicamente bien era Lea, la primera de las 2 que se casó, y la segunda esposa es porque él estaba fuera de Israel y por eso podía casarse con 2 hermanas, porque no cumplía toda la Torá, no tenía obligación de cumplir con la Torá. Entonces, no quería enterrar a Rachel, que estaba casada, no de acuerdo a todas las leyes de la Torá, que en el futuro iban a recaer sobre todo a Israel. Iban a preguntar, ¿y cómo hizo entonces el Zei de Jacob, el Zei de Yankel, cómo hizo el abuelo Jacob para casarse con 2 hermanas y están enterradas las 2 con él? ¿No? Rachel, entonces, la enterramos en Bet-Lehem, por este problema lógico. Esta es la respuesta del Rambán. Hay una segunda respuesta de un sabio también sefaradí, Rabbi Yehuda Rosanis, o de la palabra rosas, Rosanis, que escribió un pirush, una exégesis sobre el Maimónides, sobre el Rambam, y él dice lo siguiente: los patriarcas y las matriarcas eran considerados Yehudim como después de la entrega de la Torá, o eran considerados Bnei Noach. Es verdad, tenían una relación especial con Dios, es verdad que hacían diferentes mitzvot, que eran considerados hebreos tal vez, pero alágicamente, la definición alágica era de Yehudim o de Bnei Noach, de Noachidas. Y él dice, eran Noachidas. En ese momento todavía no estaba la Torá. Todo lo que ellos se esmeraban
no llegaba a colocarlos en la definición halágica de Yehudim, porque no existía. Entonces ellos eran noágidas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Eran noágidas que se convertían a los hebreos, digamos. Hay una halajá que dice así: Ger shemit gayer ketinok shenolad. Un ger que pasa una conversión es como un niño que vuelve a nacer. Y entonces, halágicamente, ahora es hijo de Abraham. ¿Sí? Halágicamente, a pesar de tener padres biológicos, también es hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham, no tiene nada que ver con un hermano, que es otro hijo de Abraham. Entonces, él propone que a pesar de que ellas eran dos hermanas, en el momento que adoptaron el hebreísmo, lo que cumplía la familia de Abraham, en ese momento ya no eran consideradas halágicamente hermanas, eran consideradas como dos mujeres que no tienen relación entre sí y podían casarse. Entonces Jacob podía casarse con las dos. Sin embargo, estas dos respuestas que dijimos no las aceptamos del todo. Primero, en esta segunda respuesta de Rabbi Yehuda de Rosanis, nosotros sabemos que los sabios, a pesar de que hoy en día, cuando un ger se hace mitgayer, se pasa la conversión y es como un niño que nace y tiene alajot muy especiales como es con su familia, está terminantemente prohibido que se case un hermano biológico con una hermana biológica, de acuerdo a la Torá, a pesar de que ambos pudieron hacer la conversión. No solamente eso, sino que un ger está obligado a hacer duelo por sus padres. Cuando el padre no converso de un ger, fallece, padre o madre, hermanos, hermanas, familiares directos, el converso está obligado a hacer duelo por ellos y a decir Kaddish por su familia. Entonces, a pesar de que para ciertos términos halágicos decimos es Ben Abraham, pero nunca deja de tener la unión biológica. Entonces, no podemos decir que se le permitía tratarlas como si no fueran hermanas, Rachel y Lea. Y con la primera respuesta que dijimos del Nachmanides, del Ramban, de que en realidad Jacob no cumplía la Torá mientras no estaba en la tierra de Israel, hay un problema muy grande con eso. Y más si seguimos lo textual de acuerdo a la explicación de Rashi. Cuando lleguemos al primer versículo de la parashá que viene en Vaishlach, no el primer versículo, el versículo número 5, es el segundo versículo, es versículo 5 del capítulo 32, donde él le manda mensajes a Isav, ¿y qué le dice? Koamar Avdeja Yaakov, así díganle, así dijo tu siervo Jacob, Im Lavan Garti. Yo viví 20 años con Lavan. ¿Y qué es Garti? Dice Rashi, Dvaragadá, Garti Bigematria Tariag. La palabra Garti tiene la suma numérica de 613. Clomar, es decir, Im Lavan Arrashá Garti, con Labán, el malvado, estuve viviendo. Vetariag mitzvot shamarti. Y las 613 mitzvot cuidé, cumplí. Si es así, no podemos decir de que Jacob no cumplía la Torá fuera de Israel. Él mismo está declarando, tuve 20 años fuera de Israel y seguí siendo fiel a cada precepto de los 613, que incluye los preceptos de los Jajamim. Entonces, ¿cómo es que Jacob se casa con dos hermanas?
¿Cómo hace algo así, de esta manera? También podemos decir, ¿cómo Jacob declara que cumplió los 613 mitzvot? Está claro que no cumplió con los 613, porque se casa con 2 hermanas. Hay una propuesta, una respuesta que el Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, expuso en el año 65, que es simple y brillante a la vez, y como siempre buscamos, tiene que ver con la moral de la Torá. La moral de la Torá, que es la que transmiten los patriarcas en pequeñas y grandes decisiones que tuvieron que tomar en su vida. Analicemos. Los patriarcas y matriarcas, matriarcas y patriarcas, cumplían toda la Torá, pero ¿estaban obligados a hacerlo? ¿Existía alguna obligación alágica? ¿Dios se los había pedido? ¿Hashem mismo les exigía cumplir con la Torá? La respuesta absoluta, concreta y rotunda es no. No encontramos en ningún lugar de la Torá que Hashem le exija a alguien cumplir con la Torá antes de entregarla a todo Am Israel en el monte Sinai. Entonces, los patriarcas cumplían la Torá, es muy importante, pero era esto una jumra. Esto es lo que llamamos una jumra, que quiere decir la persona es duro, exigente consigo mismo y se exige más de lo que pide la letra de la ley. ¿Es una decisión de quién? De la persona. Cada uno decide en qué quiere ser más exigente de la línea, de la letra de la ley, pero es una decisión propia. Nadie me lo pide. No tengo que hacerlo, lo hago por decisión propia. En otras palabras, Jacob cumplía la Torá porque quería, no por otra cosa. Porque decidió que era importante, porque decidió de que iba a ser un buen ejemplo, que era lo correcto, que era el camino que Dios iría a señalar más adelante para mostrarle a sus hijos, pero toda una decisión de él. No había aquí una mitzvah, no había un precepto. Era decisión propia. ¿Qué sucede? Jacob le había prometido a Rachel que se iba a casar con ella. Jacob le había hecho una promesa a Rachel que se va a casar con ella. Promesa o juramento, habían hecho un pacto. Que ellos iban a ser marido y mujer, un pacto de amor eterno. De repente, el plan se arruina, porque lo engañan. Se casó con Lea. Ahora Jacob se despierta a la mañana y dice, bueno, perfecto, estoy casado con Lea, no me caso con Rachel. Pero él le hizo una promesa. Él le prometió a Rachel. Está su palabra en juego. Y esta mitzvah de cuidar la palabra, esto es una de las 7 mitzvot universales que todos los pueblos de la tierra, inclusive antes de que se entregue la Torá, cuando todos los habitantes de la tierra eran noágidas, tenían la obligación de cumplir con lo que dicen, de no engañar. Entonces, aquí Jacob tiene por un lado una mitzvah, cumplir con una promesa, y por el otro, una autoexigencia que nadie le pidió de cumplir con la Torá. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Jacob dice, yo no puedo ser ultra religioso, hoy ser
super frum, hacerme el religioso a costas de otra persona. Le prometí a Rachel que me voy a casar con ella, y porque yo decidí que soy más religioso, que cumplo con toda la Torá, entonces ahora voy a romper mi palabra. No, no funciona de esta manera. Las exigencias que vos tenés con vos mismo, solo te la podés exigir a vos, no a costa de las demás personas. Entonces Jacob dice claramente, entonces voy a cumplir con la palabra que le di a Rachel y me voy a casar con ella. A pesar de que tengo autoexigencias o decisiones de cumplir con toda la Torá, lo que yo decidí, ahí es donde puedo ser indulgente. Con el otro, que el otro sufra por mi decisión, eso no está en juego. Ahí ya no se puede hacer. No puedo ser frum a costa del otro. Que yo sea frum y pague el otro. Que yo sea el ultra religioso pero pague el de al lado. Sufra el de al lado. Mis decisiones tienen que ver conmigo. Lo que atañe al otro, tengo que casarme con ella. Le prometí, le di mi palabra. Me tengo que casar con ella. A pesar de que no sea lo que yo quiero, o sea, no está de acuerdo con mis valores o los valores que adopté. Hay una historia famosa del Jafetz Haim. El Jafetz Haim vivió hace más o menos 100 años. Sí, más un poquito más, o sea, vivió más, falleció hace menos de 100 años, si no me equivoco, más o menos por ahí. Sé que en esa época había muchos refugiados, diferentes guerras, conflictos, antes inclusive de las guerras mundiales, había todo tipo de conflictos, y la Primera Guerra Mundial, mucho conflicto en el mundo, y había muchos refugiados. Dice que cierta vez llegaron muchos refugiados a la ciudad, a Radín, donde él estaba, varios visitantes. Y él invitó a varios que vengan a su casa a comer. La gente no tenía dónde ir a comer. Ni bien llega del templo, directo a Kiddush. Dice, Kiddush, no hizo Shalom Aleichem, no hizo Eshet Chayil, directo Kiddush. Toda la previa que nosotros hacemos, la invitación a los ángeles, el himno a la mujer judía que cantamos todos los viernes a la noche, recitamos, cantamos, cada uno como sabe hacerlo, antes de Kiddush, se lo salteó. Recién lo hizo en la mitad de la seudá, en medio de la comida, después del primer plato, después del segundo plato, después de la sopa, y veis cómo era, no sé cómo era exactamente el orden en la casa del Jafetz Haim, Rabbi Israel Meir de Radín. Le preguntan, ¿por qué hizo así? ¿Por qué se salteó toda la previa? Algo que nunca había sucedido. Él dice, supuse que los invitados estaban hambrientos. Vaya uno a saber hace cuánto que no comen. Vienen escapándose o fueron desplazados de la ciudad o de los pueblitos donde estaban. Llegan acá. Vaya a saber si no comieron hace un día o hace 2 días que no comieron una comida real, una ciudad como tiene que ser. Seguro que estaban muy hambrientos. Entonces, ¿cómo yo voy a demorarme en cantar, en Shalom Aleichem, en Eshet Chayil, en mi religiosidad, en mi ortodoxia, en la jumbrot, en las exigencias que tengo conmigo mismo, a costa del hambre, del sufrimiento de los invitados? Entonces pasó, y él dijo así, ¿y los ángeles? Dice, los ángeles pueden esperar. Dice, no se mueren de hambre. Dice, los ángeles no se mueren de hambre, no necesitan comer. Entonces, ahí dejó una enseñanza muy importante. Las exigencias que él tenía eran con él mismo, no a costa de los demás. Dice, también parecido con el rebbe anterior de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak,
Ustedes saben que los Hasidim se cuidan de no untar la matzá en líquidos, no poner la matzá en la sopa y en diferentes ensaladitas, por temas de hametz, de no haya ni siquiera una amiguita, así que quedó algo crudo. Se llama Humrot, tema exigencias que van más allá de la ley, cosa que la ley, la halajá misma, no pide estas cosas. Pero hay diferentes costumbres, en Pesaj las costumbres son todas válidas. En la mesa de él, cuando ya estaba en Nueva York, tenía su departamento en el segundo piso del famoso edificio 770, y siempre había invitados. Ahora, como de costumbre, los bajurim, los muchachos de la yeshiva, hacían el seder muy rápido o dejaban el seder para después. Y querían aprender cómo hace el Rebbe el seder. Entonces iban todos los bajurim que podían o los que conseguían un permiso o el cupo que entraba, que cabía, y se paraban alrededor de la mesa y observaban el seder de costado. Uno de los invitados, que estaba en la punta opuesta donde estaba sentado Rabbi Yosef Yitzhak, en un momento tomó un pedazo de matzá y comenzó a comer con la ensaladita de creo que era una vinagreta. Había una vinagreta ahí, había verduras cortadas al vinagre. Y comienza, que tenía como un color rojizo, con remolacha, sí, con remolacha. Y comienza a comer matzá con esto. Los bajurim, imagínense los muchachos de la yeshiva que estaban completamente alarmados. ¡Ah! Puso la matzá en líquido y en la mesa del Rebbe, ¿y qué va a pasar? Y parece que comenzaron a dejarles saber su descontento. ¿Cómo haces algo así en la mesa del Rebbe? Este hombre obviamente no sabía. El Rabbi Yosef Yitzhak se da cuenta, mira y dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el lío? Y le dicen lo que está pasando y él dice, mejor una matzá roja que una cara roja. Beser a rey te mache dan a rey te pone. Mejor, es mucho mejor que haya una matzá que se puso roja porque comió, la untaron con líquido, que ofender a alguien, que hacerle pasar un mal momento a una persona, a un yehudí. Y nuevamente el mensaje es el mismo. Las autoexigencias, si uno quiere untar la matzá en líquido o no untarla en líquido, todo eso es para sí mismo. Para el otro, ahí hay que pensar antes. No se puede ser exigente con el de al lado a costas del de al lado. ¿Sí? Esto es una de las enseñanzas principales que nos deja acá Jacob. Y Jacob estuvo dispuesto a casarse con 2 hermanas. Una prohibición en el futuro absoluta que no es comparada con incesto, pero es una de las relaciones prohibidas de la Torá. Una de las transgresiones graves que se conocen en la Torá. Él estuvo dispuesto a hacerlo con tal de no romper su promesa. De no llegar a romper, a faltar a la palabra que le dio a Rachel. Estaba dispuesto a dejar de lado toda su ortodoxia, todo su frumkeit, toda su autoexigencia era si no era a costas de la otra persona. Le hizo una promesa a Rachel, le cumplió la promesa a Rachel, a pesar de sus propias dudas o reticencias. Hay quienes se explican acá de que ahí dice, el versículo también da una explicación a esta mitzvah. Como dijimos, dice, ¿por qué es que no se pueden casar? Porque dice, litzror ervatá alea bejayea, que le va a ser miserable la vida, va a ser una muerte en vida para 2 hermanas que están en el mismo matrimonio.
hay quienes explican aquí que Jacob entendió que eso no iba a suceder entre Rachel y Lea. ¿Por qué? Porque aquí, si Rachel hubiera querido que no se casen, Jacob y Lea, era muy fácil, no le pasaba el dato de las mitzvot que ella había estado aprendiendo con Jacob. Y ahí Jacob iba a percibir inmediatamente el engaño y no se iba a casar con Lea. Sin embargo, Rachel estuvo dispuesta a pasarle el código, las mitzvot y la forma que habían preparado Jacob junto con Rachel para que Labán no los engañe. Ellos sabían que podía pasar y tomaron medidas de prevención. Lea estuvo dispuesta a entregar estas medidas de prevención con tal de no hacer pasar vergüenza a su hermana, de no ofenderla, de que no pase un mal momento. Jacob dice, si estuvo dispuesta a eso, después de casada no se van a pelear, no van a estar compitiendo. Cuando ya estuvo dispuesta a entregar, digamos, Rachel todo lo que sabía por Lea. Y con Lea misma vemos también una actitud similar. Jacob iba a tener 12 hijos varones, 12 tribus. Esto lo sabían las matriarcas. En un momento, Lea ya tenía 6 hijos varones. Y cada una de las otras esposas de Jacob, menos Rachel, ya tenía 2. 2 Bilhá, 2 Zilpá, 6 Lea y 1 Rachel. 11. En ese momento, Lea queda embarazada nuevamente. Y ella pensó lo siguiente: si yo voy a dar a luz un varón, entonces voy a tener 7 tribus, Bilhá 2 tribus, Zilpá 2 tribus, y Rachel 1 tribu. Va a quedar peor que nosotras 3. ¿Qué hizo? Le pidió a Hashem que nazca una nena, dar a luz una nena. Dice el versículo, ¿por qué le puso Dina? ¿Por qué la llamó Dina? Porque Dana Din Beatzma, ella se puso en la balanza. Hizo toda una evaluación, una cuenta de cómo iba a ser la vida de su hermana, de Rachel, y el recuerdo de su hermana, el legado de su hermana dentro de Am Israel, si iba a dar a luz menos tribus que las demás. La única con 1 tribu. Y le pidió a Hashem que sea una mujer. Porque las tribus van por el hombre. Y ahí, entonces, vemos de que Lea estuvo dispuesta también a no competir con Rachel. ¿Sí? Eso es la entrega que tenían una por la otra. ¿Sí? Entonces dice Jacob, cuando vio el versículo, es verdad, no lo hubiera hecho si no hubiera dado su palabra, pero ya que dio su palabra, dijo, no va a suceder esto de que va a ser una muerte en vida. Porque en estas 2 mujeres son especiales. No son cualquier persona. No son cualquier mujer. Entre ellas 2 no se va a dar esta situación de hacerle miserable la vida una a la otra. Y esto también lo vemos. Este tema de que Jacob, la palabra de él era súper importante. Y era más importante cumplir con su palabra, no quebrar una promesa, que otras cosas. Lo vemos también más adelante en la parashá que viene. Ahí está todo el maíz que no vamos a entrar ahora, de cuando en Shem, en la ciudad de Shem, raptan a Dina, justamente hablando de Dina. La raptan, la violan, queda embarazada y no la liberan. Vienen a negociar por ella. ¿Cuánto cuesta? Los hermanos y Jacob está devastado. Los hermanos están sacados de impotencia, de furia, de bronca. Y mientras Jacob está, no le salen palabras,
los hermanos hacen un truco, digamos. De alguna forma engañan a las personas de Shem y le dicen, si ustedes se hacen el bris, entonces ahí vamos a poder unirnos en familia. A los 3 días, en el peor día más doloroso, vienen Shimón y Leví, se cargan a todo el pueblo de Shem y liberan a su hermana del palacio. Llegan a lo de Jacob y Jacob, ¿qué les dice? Ajartem oti, ahora me hacen quedar mal. Y preguntamos nosotros, ¿me hacen quedar mal? Esa es la respuesta de Jacob. ¿Cómo me hacen quedar mal? ¿En qué me hacen quedar mal? Porque mataron a todo un pueblo que estaba sosteniendo a líderes corruptos moralmente, apoyaban toda esta situación insoportable moralmente. Esto es lo que Jacob le dice. Jacob dice, no. Si ustedes querían enfrentarse con el pueblo de Shem, enfréntense. Está todo bien. Pero rompieron su palabra. Ustedes dijeron algo y luego obraron diferente. Ustedes dieron su palabra. Si se van a hacer el brit, va a estar todo bien. Y después quebraron esa palabra empeñada y asesinaron a todo el pueblo. No estuvo todo bien. No fueron rectos, no fueron derechos con su palabra. En cierta forma, ustedes llevaron al engaño a esta gente. Ellos tenían sus respuestas, pero Jacob les dice, en este punto no vamos a estar de acuerdo, porque ustedes quebraron la palabra empeñada, y es algo que yo me cuido de siempre, me vengo cuidando desde siempre, y desde cuando me casé con Rachel, para cumplir con mi palabra. Y ahora ustedes demuestran que no se puede hacer un trato con nosotros. Que si van a hacer un trato con los Yehudim, después tienen que cuidarse las espaldas porque van a venir y los van a matar a traición. Y eso no puedo estar de acuerdo. En eso no puedo estar de acuerdo. Porque la rectitud, la palabra empeñada, el no ser demasiado frum a costas del de al lado, eso no es negociable para Jacob. Y es una enseñanza también para todos nosotros. ¿Hasta qué punto tenemos que tener cuidado cuando tomamos exigencias sobre nosotros mismos? De tener en cuenta que la exigencia sea para nosotros y el disfrute para los que están al lado nuestro. Siempre Darkei Noam en formas agradables y Darkei Shalom en caminos de paz. Encontrar la forma de que todo sea pacífico. La exigencia para uno. Con los de al lado, Darkei Noam y Darkei Shalom. Senderos de agradables y pacíficos. Hasta aquí va a ser la transmisión.